Doctora Ángela Sáenz, docente del módulo Diseño y Ejecución de Pruebas de Auditoría, Universidad Remington de la Ciudad de Medellín, especialización Revisoría Fiscal y Contraloría. Muy buenas noches. Sus alumnos Beatriz Elena Aristizábal, Sandra Liliana Ramírez y José Gustavo Quintero hemos adelantado una labor académica consistente en un video sobre las normas internacionales de auditoría número 560 sobre hechos posteriores, 570 empresa en funcionamiento y NIA 580 manifestaciones escritas. La NIA 560, hechos posteriores al cierre, establece que los procedimientos que el auditor debe seguir para identificar y evaluar los hechos posteriores al cierre y que pueden afectar la información financiera contenida en los estados auditados. Ello significa que pueden presentarse casos donde es necesario que el auditor aplique ciertos procedimientos para obtener evidencia suficiente, así como registrar de manera adecuada esos hechos con el fin de presentar una información fiel sobre la realidad auditada. Sin embargo, presentarse transacciones con posterioridad a la fecha de cierre, pero antes de la fecha de emisión del informe, que tengan o pudieran tener un efecto significativo sobre las cuentas anuales y que en consecuencia precisen, en ciertos casos, la modificación de los distintos estados financieros y en otros casos únicamente ser mencionados, previniendo la actuación del auditor en dichas acciones y también recogiendo su actuación en los casos en que sucedan hechos posteriores entre la fecha de emisión del informe y antes de su entrega. La responsabilidad del auditor incluye extender sus procedimientos de auditoría sobre hechos posteriores ocurridos hasta la fecha de la emisión del dictamen, pero antes de la entrega. En caso de que los hechos posteriores se descubran después de la entrega del informe, el auditor deberá evaluar si los hechos son importantes y si requiere alguna acción adicional. Como ejemplos de hechos posteriores al cierre podemos mencionar las demandas judiciales o sentencias con posterioridad al cierre, el anuncio de nuevas inversiones o la incursión en otros negocios, la venta de una sucursal o parte de la empresa, las ventas o bajas significativas de activos, la aprobación o propuesta de distribución de dividendos y los procedimientos que puede realizar el auditor para detectar hechos ocurridos con posterioridad al cierre contable. Esos procedimientos serían los siguientes: la revisión de los procedimientos de control interno establecidos por la empresa que aseguran la detección y el análisis de los hechos posteriores, análisis de los estados financieros y de otros informes preparados por la empresa con posterioridad a los que preparó para la cuenta anual, de los comprobantes de pago de los gastos más significativos, recibir información de los asesores tributarios y jurídicos de la empresa sobre posibles demandas, litigios o inspecciones tributarias en curso a la fecha del informe de auditoría y procedimientos de indagación con los administradores y otros empleados de la empresa sobre compromisos importantes de compras o ventas de activos. NIA 570, empresa en funcionamiento. El objetivo de esta NIA es obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría con relación al uso de la administración del supuesto de negocio en marcha y la elaboración y presentación de los estados financieros. El dictamen del auditor no se puede interpretar como una garantía de la capacidad que tiene el negocio para marchar. El dictamen es sobre los estados financieros. Este objetivo viene respaldado con una serie de requisitos muy claramente establecidos en las que nos habla del deber del auditor. Nos enuncia 10 requisitos como son los procedimientos y las actividades relacionadas con la evaluación del riesgo, el periodo siendo llevado más allá de la evaluación a la administración,
Los procedimientos adicionales de auditoría cuando se identifican los sucesos y las condiciones, la conclusión sobre la evaluación de la administración, las conclusiones y el dictamen de la auditoría, el uso apropiado del supuesto del negocio en marcha, el uso inapropiado del supuesto del negocio en marcha, la falta de disposición de la administración para hacer o extender la evaluación, comunicaciones con los encargados del gobierno corporativo, el retraso en la aprobación de los estados financieros. El auditor analiza la existencia de sucesos financieros, operativos o de otra índole que indiquen dudas de importancia que le permitan analizar esos sucesos que van más allá del periodo de la evaluación y que puedan determinar la capacidad de la continuidad del negocio en marcha. Y así procede a diseñar e implementar procedimientos de auditoría para obtener suficiente y apropiada evidencia. NIA 580. Manifestaciones escritas. La norma internacional de auditoría 580 se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración durante la auditoría de estados financieros. Las declaraciones escritas son una información que el auditor requiere de la entidad y que puede utilizar para soportar la evidencia de la auditoría. Estas declaraciones escritas deben ser dirigidas en cartas de representación al auditor por la administración. Además, estas deben ser de fechas cercanas, pero no posteriores al dictamen del auditor de los estados financieros. Es importante que estas declaraciones se presenten de manera escrita, ya que con esto reduce la posibilidad de que haya malentendidos entre la administración o el gobierno corporativo de la entidad y el auditor. El auditor debe solicitarle a la administración que le proporcione una declaración escrita en la cual manifieste claramente que ha cumplido con su responsabilidad de la realización de los estados financieros. Asimismo, la administración debe manifestarle, mediante una declaración escrita, que le ha dado o no al auditor toda la información relevante y el acceso. El auditor deberá solicitar declaraciones escritas a los encargados de la elaboración de los estados financieros, a la administración o a los encargados del gobierno corporativo, debido a que tiene la responsabilidad por la manera como están descritos y plasmados los estados financieros y deben tener pleno conocimiento de los asuntos relacionados. Muchas gracias. Ya.